hablar de la legislación, ¿de acuerdo?, aplicada al reconocimiento de los derechos de la identidad y la expresión de género en la Comunidad Valenciana. Es una ley muy novedosa, es del 2017. Es fundamental regularizar una ley, eso lo tenemos yo creo que claro los dos, ¿de acuerdo? Sobre todo porque ya era necesario, era de justicia, ¿no?, que apareciera la identidad de género y que sobre todo se le diese una dotación, ¿no?, en cuanto a la ley. Luego también habría que ver hasta qué punto podían aplicar esa ley, porque a veces, muchas veces, igual que la ley las leyes de igualdad y todo este tipo de ley, muchas veces tenemos lo que es la ley real, pero luego a la parte no la aplicamos, ¿no?, o no tiene suficiente dotación presupuestaria. Muchas veces se queda como un poco como un eslabón un poco perdido. En los municipios pequeños sabemos que tenemos muchos problemas, sobre todo a la hora de hablar de LGTBI. La gente no asume, es un tema bastante tabú, ¿de acuerdo? Es un tema que la gente no habla y sobre todo que parece como que todos sabemos que está, pero nadie muestra la cara. Entonces nosotros desde el Ayuntamiento sí que llevamos un par de años que sí que reivindicamos esa visibilidad. ¿Cómo reivindicamos esa visibilidad? Cuando llegan las fechas claves colocamos las banderas y eso ya hace que en los edificios públicos, ¿de acuerdo?, hace que la gente ya hable, que la gente pregunte. Luego también colocamos lo que es en el pleno, colocamos lo que es el manifiesto, ¿de acuerdo?, para que se apruebe en el pleno. Y luego siempre hacemos una actividad vinculada. Desde mi área, desde el área de juventud, hace 2 años hicimos la presentación de un colectivo LGTB que había nacido en la comarca del sur de Valencia, norte de Alicante, que es LGTB Mariola o Mariola LGTB, ¿de acuerdo? Entonces vinieron, explicaron en qué consistía y sí que es verdad que cuesta mucho que la gente vaya a esos actos, ¿de acuerdo? Sobre todo para que no se les etiquete. Sobre todo en los pueblos aún existe esa etiqueta de vas a un acto de estos y es porque tú eres gay, eres lesbiana, eres transexual. A lo mejor vas porque te gusta ir o porque apoyas ese tipo de, ¿no?, o esa forma de vida, o apoyas a esa gente, ¿no? Pero aquí como que te etiquetan y sobre todo mover a la gente joven. Bien, en lo que respecta a lo que es la ley, desde lo que es el Miral, sí que consideramos que, pese a lo que tú comentas, que muchas veces nos quedamos con la parte de que se queda todo en papel. O sea, y que llevarla a la práctica resulta bastante complicado, sobre todo también porque se hacen las leyes y la mayoría de las veces las conocen 4, sí, pero no hay una difusión. O sea, no hay una difusión de lo que son las leyes para que las personas puedan acogerse, se puedan amparar a ella. Entonces, quizás una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es la importancia que puede tener también el hacer esa difusión. Lo que se ha conseguido es visualizar a un colectivo. O sea, pero visualizarlo, hasta que no haya algo legal, realmente la gente no comprende que esas personas tienen unas necesidades específicas y concretas y que para desarrollarse dentro de la igualdad necesitan de una normativa también concreta. Entonces, respecto a eso, consideramos que la aprobación de la ley ha sido realmente muy importante. Bueno, nosotros la verdad es que estamos un poco lejos en el Ecuador de tener una ley exclusiva para los colectivos LGBTI. Inclusive hemos tenido dificultades porque en estos días que se aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y de género, hubo muchas dificultades porque los asambleístas y las asambleístas quitaron de ahí las diversidades de mujeres, porque hay un movimiento pro vida que está en contra de todos estos derechos humanos. Es decir, están tratando de confundir a la gente porque en nuestro país de todas maneras hemos avanzado en lo que ha sido la organización, la lucha. Sin embargo, la ley se aprobó, pero con estas connotaciones, ¿no? Inclusive la ley para prevenir y erradicar la violencia tiene una connotación de que remarca el hecho de que se quiten de allí las mujeres diversas, pero por otro hacen hincapié en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, en donde ya no se hace este reconocimiento, pero también en cuanto a los derechos de las mujeres, por ejemplo, de cualquier
digamos, de cualquier orientación, ¿no es cierto?, en las mujeres, lo que dicen es que con el tema de acceso al aborto siempre tendrá que ser penalizado en cualquier circunstancia. Y el acceso a los centros de salud igualmente está abierto el hecho que se descubra quién es la que accede por temas de aborto clandestino a una institución pública para que sea encarcelada de manera inmediata una vez que salga de los centros de salud pública. Entonces esto es muy grave. Y la otra cosa es que desde los municipios, sin embargo, de que no hay como una intención a nivel nacional, porque los movimientos pro vida también están atrás de un poder económico en el país, que son los más fuertes de las ciudades más grandes. Entonces, como no hay una intencionalidad política de que haya una ley nacional, lo que nosotros creemos es que políticamente es más fácil tener ordenanzas dependiendo de la movilidad social, para que estas ordenanzas sean aprobadas en localidades. De tal manera que nosotros vamos a aprobar la ordenanza el año que viene, sin embargo de que no haya una ley que ampare. Y la otra cosa importante es que estamos impulsando con el Fondo Valenciano para que funcione desde el mes de enero una escuela de derechos humanos, en donde el eje transversal será género y diversidades sexogenéricas y también el tema intercultural. Entonces la Escuela de Derechos Humanos pretende obviamente hacer conciencia sobre los jóvenes para el empoderamiento sobre estos temas y para que ellos puedan ser replicadores de que haya una sociedad más diversa, más humana, más solidaria, y que necesitamos obviamente tener un cambio en este mundo en donde sea un mundo más respetuoso, ¿no? O sea, un mundo en donde seamos más sensibles con nosotros mismos en nuestra calidad de seres humanos, y que eso vemos que a veces dentro del capitalismo es lo que más contradictoriamente los seres humanos hoy tenemos que apelar a ser más humanos. Y yo digo contradictoriamente porque se supondría que nuestra condición personal y como tal no necesitaríamos apelar tanto a estas cosas, sino a que fuera ya una manera natural de un interrelacionamiento en donde nos conduzca a juntarnos para resolver otros problemas mucho más fuertes como la crisis social o de hambre o ambiental que hay en la humanidad. Muy bien, retos y desafíos para el futuro. No tenemos que obviar que sí que hay, ya hay legislación, ¿no?, para los colectivos o derechos para los colectivos LGTBI y la equidad de género. Sí que retomando lo que decía mi compañera Ana María, sí que es verdad que tenemos esas leyes, pero habría que darles mucha más difusión, ¿no? O sea, tenemos la ley, pero muchas veces la desconocemos. Luego también es importante la sociedad en la que vivimos. Muchas veces, por ejemplo, cuando he realizado talleres con la gente joven, sí que me he dado cuenta, como diciendo, esta generación o estas gentes nuevas, ¿no?, más jóvenes, que ya han vivido en un contexto, en una sociedad más igualitaria, con unas leyes, ¿por qué se repiten los mismos esquemas? ¿De acuerdo? Porque tendemos a repetir los roles o estereotipos de género que vienen impuestos por la sociedad. Sí que tenemos una ley, pero no tenemos una sociedad adaptada a esa ley. Ese sería a lo mejor uno de los retos o desafíos, ¿no? Que desde la educación, desde la escuela, se genere un lenguaje inclusivo. Desde la escuela entre la equidad de género por la puerta grande, no como una asignatura o no como una charla puntual en un momento dado, sino que lo que tenemos que hacer es romper con esa sociedad patriarcal. Los jóvenes y los niños son los que deben de romper con esa sociedad, porque nosotros ya estamos como solemos decir, de vuelta, ¿no? Estamos ya tan impregnados de esa sociedad tan patriarcal, tan machista, que lo que hacemos es copiar roles y estereotipos de género que sin darnos cuenta vamos encadenándolos, ¿no? Entonces no hay un momento que puedas cortar, porque la sociedad misma te lleva, incluso teniendo esa formación, te lleva a repetir esos roles o estereotipos, ¿no? Y sobre todo también incido mucho, a lo mejor por el campo en el que yo vengo, ¿de acuerdo?, de que las mujeres deben de aparecer en los libros de texto, ¿de acuerdo? Hay que visibilizar a la mujer en la historia. Hay mujeres muy buenas que no aparecen en libros de texto, ¿de acuerdo? Eso a lo mejor desde mi formación de historia es como mi gran ítem, ¿no? Quiero que esas mujeres aparezcan. Todo el mundo conoce a los grandes personajes históricos, pero en cambio las mujeres no aparecen, lamentablemente, en los libros de texto, cuando muchas de las mujeres fueron muy pioneras, ¿no? Básicamente sería esa. Yo también creo que uno de los retos fundamentales en este momento es entender que necesitamos de los activismos sociales.
porque las culturas patriarcales, las culturas que nos ha impuesto el capitalismo, como el patriarcado, el machismo, que inconscientemente lo reproducimos nosotros hacia nuestros hijos y también hacia las futuras generaciones, esas no se van a cambiar si solamente esperamos que imprimamos una ley y le hagamos leer a alguien. Y la orientación sexual o el deseo sexual son vistos como una mercancía. Entonces, en el momento en que esto que es parte de nuestro cuerpo y que es tan político, lo vemos de esa manera, todo entra mercantilizado. Y ni siquiera nos interesa como seres humanos a quién te perteneces, qué haces, si sientes o no sientes, sino lo que interesa es cómo el poder utiliza tu sexo, cómo el poder utiliza tu orientación, tu querer, tu afinidad, y eso lo convierte en un instrumento perverso de la división de la sociedad. Vamos a ver, el reto más importante desde mi punto de vista sería efectivamente que hubiese una absoluta coherencia entre lo que es la legislación y lo que es la vida diaria. No podemos exigirle a una jovencita, a una adolescente que se considere que es una mujer libre cuando se va al Corte Inglés a solicitar un puesto de trabajo, por ejemplo, de una campaña de Navidad, y lo primero que le están pidiendo es que envíe una fotografía de cuerpo entero. Estas cosas la gente las recibe de forma muy dura, muy dura. Por eso digo, una de las cosas serían los mensajes de coherencia y desde luego el mensaje de coherencia en lo que es la política educativa.